patrimonio simbólico, religioso, social, histórico, cultural, y ha tenido una atención en todo su sistema de cimentación, que se encontraba muy afectado, en sus bóvedas, en la cúpula, en su pintura mural, así como en su acervo escultórico. Incluso se hicieron obras de restauración que fueron más allá de los daños propiamente ocasionados por los temblores, porque, por ejemplo, había mucha vegetación que se había incrustado en muros, en techos, y que amenazaba con abrirlos y generar daños terribles. Todo eso se quitó en este proceso de restauración. Había el temor de que la catedral pareciera ya un polvorón, pero ya se encuentra muy sólida. Ya incluso el presidente comentó en alguna reunión que ya se escuchan las campanas a las 12 del día, y ya hacía tiempo que no tocaban las campanas en la catedral. Otro inmueble muy relevante es el del Panteón de San Fernando, donde se encuentran los restos del Benemérito de las Américas, del presidente Benito Juárez, y en este restauramos su pórtico, la zona de osarios y algunos monumentos funerarios. Pongo solamente estos dos ejemplos significativos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. En Chiapas fueron dañados 180 inmuebles en materia de cultura, y estos fueron en 55 municipios de la entidad. Quedaron restaurados 155 con una inversión de 350.300.000 pesos. Quedan pendientes 25 inmuebles que ya están en proceso y que este año van a quedar completamente concluidos con una inversión de 29.100.000 pesos. Tenemos dos ejemplos de templos emblemáticos: la Catedral de San Cristóbal, que fue abandonada mucho tiempo, y ya con el sismo del 17, pues se cerraron completamente sus puertas porque ya era muy peligroso asistir al templo. Y tenemos otro ejemplo también de el templo de Santo Domingo, que fue dañado severamente también, pero que ya se restauraron sus cúpulas, los altares, los muros, sus cubiertas, los techos, los altares, los campanarios, y que hoy sus puertas están completamente abiertas para el disfrute del pueblo de Chiapas, de nuestros visitantes nacionales, extranjeros, y fueron entregados ya a la comunidad. Muchísimas gracias, señor presidente, por todo el apoyo del gobierno de la República para rescatar este patrimonio cultural y religioso. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Informarles que, pues, como parte de este Programa Nacional de Reconstrucción, el Gobierno de México ha intervenido en 37 municipios del estado de Guerrero, atendiendo 155 edificaciones de un gran valor cultural que, pues, obviamente sufrieron afectaciones por los sismos del 2017. Al día de hoy, Guerrero cuenta con 133 obras concluidas y un monto total ejercido de 245.2 millones de pesos, quedando 22 obras por ejecutar en el 2023 con una inversión de 49.2 millones de pesos del presupuesto federal. De los muchos inmuebles que han sido reconstruidos bajo este programa, destacan dos por su enorme trascendencia y legado cultural, que es el templo religioso parroquial
de San Francisco de Asís en Olinalá, en nuestra hermosa montaña de Guerrero, así como la parroquia de Santa Prisca, muy conocida por todas y por todos ustedes, que es símbolo de nuestra ciudad colonial de Taxco y obviamente referencia obligada de la arquitectura virreinal y del arte barroco novohispano. En esta última se restauraron las bóvedas, la cúpula principal, los contrafuertes, los retablos, así como las esculturas que se resguardan en el templo. En este año vamos a realizar una intervención final conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado para consolidar las dos torres del campanario. Adicionalmente, informar que se está trabajando en la rehabilitación de la Casa de los Vientos en Acapulco, que fue el último hogar del muralista Diego Rivera, mismo que cuenta con obras de incalculable valor para la historia artística y cultural de nuestro país. Estos son pues algunos ejemplos del compromiso del Gobierno de México y de nuestro presidente con Guerrero, con su legado, con su cultura, con su tradición, que es orgullo de nuestro país y patrimonio del mundo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, compañeros gobernadores, gobernadoras, jefe de gobierno. En nuestro estado de Oaxaca se afectaron 914 inmuebles de nuestro acervo cultural que incorporan templos religiosos, palacios municipales, museos, casas de la cultura y vivienda tradicional. Ya hemos restaurado 613 inmuebles y los hemos entregado a las comunidades afectadas gracias al ejercicio de una inversión de 1,000 millones de pesos. Para poder terminar el resto, los 301 municipios que aún están pendientes, ya contamos con recursos por 945 millones de pesos y con el apoyo de nuestras instituciones culturales, religiosas y sobre todo de las propias comunidades, concluiremos en diciembre todas estas obras que nos hacen falta. Ahora podemos mencionar, señor presidente, como ejemplos de los inmuebles ya restaurados, dos casos relevantes. Uno es el templo de Santo Domingo de Guzmán en Santo Domingo, Tehuantepec, la tierra del inmortal Sandunga, en el corazón del istmo de Tehuantepec. Otro caso relevante fue la restauración del antiguo convento de Coixtlahuaca en la Mixteca Alta, prodigio de la arquitectura virreinal en el que se consolidó su estructura y se resarcieron los daños de sus bóvedas y cúpulas en su hermosísima capilla abierta, muros y contrafuertes. Se atendieron bienes muebles relevantes como sus retablos, esculturas y pinturas para el disfrute del pueblo oaxaqueño y de nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Agradecemos, señor presidente, todo el apoyo que hemos tenido de su gobierno y que le ha dado a nuestro estado. Las y los oaxaqueños somos un pueblo orgulloso de nuestras raíces, la diversidad y la riqueza ancestral de nuestras comunidades indígenas, afromexicanas, nos ubica de manera natural como el corazón cultural de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los mexicanos. Como siempre es un gusto estar en este espacio tan relevante en la vida pública de nuestro país. Le agradezco, señor presidente, a nombre de las poblanas y poblanos, el que nos permita dirigirnos a la nación desde esta tribuna, que es y debe seguir siendo un referente del respeto y la libertad de expresión de todas las ciudadanas y ciudadanos, incluyendo por supuesto al ciudadano presidente. Por eso desde Puebla todo nuestro apoyo, respaldo y solidaridad con usted, señor presidente. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros gobernadores.
quisiera decirles que Puebla ha sumado el esfuerzo del Gobierno de México a través del Programa Nacional de Reconstrucción para atender los daños derivados por los sismos de 2017 en el patrimonio cultural de nuestra entidad, en donde se registraron afectaciones en 778 inmuebles. Es preciso comentar que con un monto de 1.444 millones de pesos ejercidos de 2017 al 2022, han concluido las obras de rehabilitación en 591 de los 778 inmuebles afectados, mismos que ya se encuentran de nueva cuenta en uso y disfrute de las comunidades. Asimismo, este año nos encontramos atendiendo 187 inmuebles en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, en los que ejerceremos 794.2 millones de pesos ya disponibles. Y hago mención de 2 inmuebles relevantes para sus comunidades que ya fueron restaurados y entregados. Estos son el antiguo convento de San Gabriel en el milenario San Pedro Cholula, que tuvo daños de grietas y fisuras en diversas partes del edificio y en su estructura. El otro es el Templo del Señor del Calvario, en un recinto muy concurrido y muy valorado en el municipio de Peltlancingo, que sufrió daños de fracturas y desprendimientos en los elementos de arquitectura virreinal. Esta labor conjunta del gobierno federal demuestra, señor presidente, el gran interés que tiene usted en poder conservar el legado que tienen que conocer las siguientes generaciones sobre nuestro origen, que nos da identidad y que nos da orgullo de ser grandes mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente, gobernadora, gobernadores, secretarios, secretarias. En Tlaxcala estamos profundamente agradecidos con nuestro presidente por el apoyo que ha brindado a nuestra entidad a través del Programa Nacional de Reconstrucción de Templos y Espacios Culturales. Es un vivo ejemplo hoy que tenemos la iglesia de Cotlán como un trabajo ya concluido, así como la Catedral de San Francisco, que hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Con una inversión federal de 236 millones de pesos, se rescatan los 178 inmuebles históricos que sufrieron afectaciones por el sismo de 2017. A la fecha, quedaron ya concluidas 146 edificaciones de gran valor arquitectónico y será en este año que quede finalizada la restauración de los 32 inmuebles restantes. Sin duda, estas acciones representan un acto de justicia para la vida de Tlaxcala que contribuye a preservar el legado arquitectónico del Estado, fortalecer la identidad cultural de nuestros pueblos y que difunde su alto valor histórico. Agradezco además el apoyo de nuestro presidente en la donación de 10 estaciones de tren al pueblo tlaxcalteca para que sean convertidas en espacios comunitarios culturales, así como la puesta en marcha de las licenciaturas de Artes Visuales y Educación Musical en nuestra entidad. Hoy, gracias a la Cuarta Transformación, se vive una etapa de mucho esplendor en el ámbito cultural tlaxcalteca. Logramos la inscripción del conjunto conventual franciscano a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Rehabilitamos el Museo de Arte y recuperamos la colección de 6 obras de Frida Kahlo para fortalecer la protección y preservación de nuestra riqueza cultural. Muchas gracias, señor presidente, por el invaluable respaldo que ha brindado a nuestro Estado. Su amor por México vive y está presente en esta nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias. Bueno, pues nos llevamos tiempo, pero es muy importante informarle al pueblo de México sobre estos 2 temas, la salud y todo el trabajo
de reconstrucción, rehabilitación, conservación de bienes históricos fundamentales, lo que tiene que ver con nuestra identidad como pueblo poseedor de una extraordinaria cultura en nuestro querido México. Entonces vamos a abrir para preguntas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, usted nos hizo favor hace 2 semanas de presentarnos esta encuesta del INEGI de los datos de ingresos y gastos 2022. Yo quisiera conocer si este beneficio que ahora tienen en el ingreso estos grupos vulnerables o prioritarios que hoy les llaman, es el resultado de los programas sociales por una parte, y también conocer, usted ayer mencionaba que hay 5 millones de mexicanos menos que viven en la pobreza. También quisiera saber si esta relación tuviera usted conocimiento de qué manera ha resarcido esta intención del mexicano de emigrar a otras partes del mundo, y también saber si los mexicanos ya no tienen esta intención de emigrar en el interior de la República Mexicana. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho. Se demostró de que se puede alcanzar el bienestar del pueblo si se atiende primero a los más necesitados. La diferencia de la política económica que estamos aplicando con la política económica neoliberal, neoporfirista, que se aplicaba antes, es de que ellos destinaban el presupuesto y además todas las acciones del gobierno se orientaban a beneficiar a los de arriba de la pirámide social. Eso fue el FOBAPROA. Eso significó el que por muchos años, décadas, las corporaciones más importantes, empresas, bancos, no pagaran impuestos. Tenían ese privilegio fiscal. Y además siempre engañaban con 2, 3 sofismas, mentiras. Una diciendo que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Esa era una mentira muy usual. Y la otra mentira era de que el Estado no debía de intervenir para procurar el desarrollo del país, que todo debía dejarse al mercado y que de esa manera se iba a beneficiar todo el pueblo. Ellos apostaban a que el Estado incumpliera con su responsabilidad social y que el Estado estuviese nada más al servicio de una minoría, como lo fue el rescate financiero y otras acciones. Entonces, eso ya cambió.
nosotros decidimos ayudar primero abajo. Y desde el principio comenzamos con esa nueva política que se puso a prueba con la pandemia, porque se nos cayó la economía. En ese entonces me propusieron los de las cúpulas empresariales de que regresáramos al sistema de apoyar a los de arriba, que incluso contratáramos deuda pública, que se decretara una prórroga para que no pagaran impuestos durante un tiempo. Me acuerdo que uno de estos representantes de las cúpulas empresariales me dijo, es que de todas maneras no van a recaudar nada. Entonces, pues no les hicimos caso. Y todo lo que teníamos se destinó a apoyar a los de abajo, para que no se creara, por la crisis económica tan fuerte, porque se nos cayó la economía a 8 puntos, que no se creara una crisis de consumo, de que la gente no tuviese ni siquiera para lo básico. Entonces, no solo continuamos apoyando abajo, sino reforzamos, destinamos más recursos abajo. Esto nos funcionó porque además, eso hay que decirlo, nos ayudaron mucho nuestros paisanos migrantes, porque cuando más lo necesitábamos, más dinero enviaron a sus familiares en México. Se incrementaron los montos de las remesas y eso también va abajo a 10 millones de familias de los pueblos más apartados. También nos ayudó mucho el que ya habíamos iniciado obras públicas. Como nunca se incrementó la inversión pública. Para que tengan una idea, en el último año del presidente Peña Nieto, la inversión pública fue de 500,000 millones de pesos. La inversión pública de este año es 1 billón de pesos, es el doble. La inversión pública pues, genera muchos empleos, el construir las obras, el echar a andar la industria de la construcción. Entonces, todo eso nos ayudó bastante y se fortaleció el mercado interno. Y por eso no hubo crisis tan fuerte en los tiempos de la pandemia. Nos recuperamos pronto en lo económico, ya llevamos 3 años creciendo más de 3% anual y no solo fue crecimiento económico, sino una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, del presupuesto. Entonces, por eso funcionó nuestro modelo. ¿Qué significa ese modelo? Es economía moral y humanismo mexicano. Y ya lo dije, vamos a patentarlo. Nada que ver con la política neoliberal.
o neoporfirista, o con las recetas de los organismos financieros internacionales que imponen a ciertos países y que causan pobreza, desgracias. Entonces, esto es completamente distinto. Por eso logramos reducir la pobreza, independientemente si les caemos bien o no a nuestros adversarios. ¿Qué pueden decir ante eso? Ahí están los datos. Del 18 al 22, a pesar de la pandemia, se reduce la pobreza. Salen de la pobreza 5 millones de mexicanos. Pero todavía lo más importante es la reducción de la desigualdad económica y social. Porque si lo comparamos como lo hicimos ayer, con el gobierno de Calderón, en ese entonces los que obtenían más ingresos, es decir, de los que recibían más ingresos, los de arriba, era 25 veces, 35 veces, ¿sí? 35 veces superior a lo que tenían de ingresos los de abajo, los más pobres. 35 veces la diferencia. ¿Cómo se redujo? Ahora, a 15 veces. Veces menos. Y subrayo, repito, en plena pandemia, con la caída de la economía y con la crisis mundial. Esto es lo más importante de todo. Y vamos a continuar, y estoy seguro que en la encuesta de ingresos-gastos que sale en el 24 y se dé a conocer en el 25, todavía vamos a disminuir aún más la brecha entre los que reciben más y los que tienen menos. Y esto no necesariamente significa que los ricos de México se están empobreciendo. No, significa que los pobres están mejorando. Porque les puedo probar que a ver si tenemos la lámina. En el último dato de 2022, ya también los de arriba tienen un incremento en sus ingresos de 2.5. Ahí está.
Ah, no. Sí. 7.8. De el 20 al 22 ya tienen 7. Aquí hubo una disminución que es del 18 al 22. Es el único decil que cayó, el de los más ricos. Pero ya del 20 al 22 también. Porque, repito el dicho campesino, choco jarocho, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Desde luego, los mejores, los pobres. Es muy satisfactorio. Entonces, necesitamos continuar con la misma política, atender a todos, escuchar a todos y darle preferencia a la gente más necesitada. Bueno, ¿por qué también se benefician los de arriba? Y todos, clase media y la clase alta, porque si la mayoría del pueblo tiene ingresos, pues consume y se beneficia el comercio y se beneficia la industria. Esta recomendación la hicieron los magonistas cuando publicaron en 1906 el Plan Liberal. Hay como 2 planes, y agregaría uno más, que todos debemos conocer, todos los mexicanos. Ese Plan Liberal, a ver si pones una parte donde habla de cómo, si le va bien a los de abajo, les va bien a los de arriba. La manera como lo frasean. Pero esa es la esencia de nuestra política económica. El otro plan que se debe de conocer es el plan sexenal del inicio del gobierno del presidente Cárdenas. Y el otro plan que les recomiendo, que es un añadido, es que el que presentamos nosotros al inicio del gobierno. Saben que antes los planes, durante todo el periodo neoliberal, se hacían siguiendo las pautas o las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. No teníamos nosotros un plan de desarrollo propio, apegado a nuestras necesidades. Nos imponían las llamadas reformas estructurales, nos imponían la agenda. Ahora el plan es nuestro. Hay algo aquí. Nada más por así. Sí. Aquí miren nada más. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y a la desnudez coman menos mal
usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo Ajuar, la demanda de 1000 géneros y objetos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales, y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Esa es la clave de todo. Esto es esencial. Y eso es lo que estamos aplicando. Presidente, ¿usted considera que estos beneficios que hoy se tienen pudieran contribuir a que las y los mexicanos migren menos a otras partes del mundo y sobre todo entre el país? Y como usted lo menciona, no por obligación, sino por puro placer. ¿Esto podría ir beneficiando esta intentona de migración? Ya está pasando. En el caso de la migración interna, durante todo el periodo neoliberal hubo migración, se abandonaron los pueblos, no solo porque la gente se vio obligada a buscar trabajo en Estados Unidos, sino también muchos buscaron trabajo pues donde había trabajo en el sureste, en Cancún. Era como una isla para poder tener trabajo, porque Cancún y toda la Riviera Maya, hablo nada más del norte de Quintana Roo, en el sur no, pero allá llegaron, y por eso hay que agradecerle mucho a la gente de Quintana Roo, porque fueron muy solidarios, porque ahí llegaron tabasqueños, yucatecos, campechanos, chiapanecos, oaxaqueños, guerrerenses, de aquí, de la Ciudad de México, a buscarse la vida. En el tiempo de la política neoliberal, todo el sureste no tenía crecimiento, había decrecimiento. El único lugar donde crecía la economía hasta 10% anual era el norte de Quintana Roo. Entonces se fueron para allá. ¿A dónde más se fueron? A las ciudades fronterizas, como más de 1 millón de veracruzanos. Se fueron a Matamoros, a Reynosa, a Juárez, a las ciudades fronterizas. Más de 1 millón de veracruzanos. ¿A dónde más? Pues a los otros centros turísticos, por ejemplo, mucha gente de Guerrero y de Sinaloa y de otros estados se fueron a Los Cabos, a Baja California, Vallarta, y también a grandes ciudades, la zona conurbada de Monterrey, mucha gente de la Huasteca, por ejemplo de la Huasteca Potosina, a trabajar a Monterrey, de Zacatecas a Monterrey. Entonces, el crecimiento no fue un crecimiento horizontal, al grado de que de los cerca de 2.500 municipios,
en 1000 municipios, durante el periodo neoliberal, se perdió población, se despoblaron los pueblos y se concentró más población en donde había oportunidades de trabajo. Ahora no es así. Ahora, ¿cuál fue el estado en donde se redujo más la pobreza en los últimos tiempos? Chiapas. Chiapas. Número 1. Esto demuestra todos los estados del sur-sureste crecieron, avanzaron, se beneficiaron, se redujo la pobreza. O sea, es Chiapas, es Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todos. Entonces, ahora hay un desarrollo más horizontal. Durante todo el periodo neoliberal creció el norte, creció aunque menos el centro y decreció el sur-sureste. Ahora hay parejura en el crecimiento, pero lo mismo también en cuanto a la migración a Estados Unidos. Ha habido una disminución y hay incluso ahora mucha gente que está regresando, migrantes que están regresando, y yo espero que regresen más. Ya hay pláticas, yo les comentaba, de un trabajador que le decía al otro, vámonos de regreso, ¿qué hacemos aquí? O sea, ya tenemos posibilidad de recibir una pensión, ya nos corresponde una pensión por la edad y va a aumentar la pensión, claro, no es suficiente, pero sí es un apoyo, una ayuda, y con sus ahorros pueden regresar y pueden venir a vivir a sus tierras, porque además nuestros paisanos no pierden la querencia, no pierden el amor a sus pueblos y a sus familiares. Bueno, tan es así. Imaginemos de qué otra nacionalidad, bueno, qué otros países se observa el que se van los migrantes y envían más de 60,000 millones de dólares al año. No en todos los casos. Hay quienes salen de su país y ya pierden sus relaciones. Aquí no, aquí es religioso. Cada mes el envío de apoyo a sus familiares. Por eso, como México no hay dos, y sí está ayudando mucho a que la gente no se vea obligada a emigrar. Tenemos como primero, segundo, tercer lugar en el mundo
como país con menos desempleo. La tasa de desempleo de nuestro país hoy es la más baja, pero en décadas. Y esto también ayuda mucho a que aumenten los salarios, porque ya no es fácil encontrar obreros calificados, cierreros, soldadores, ya es más difícil, operadores, y se tiene que pagar más al trabajador, y eso es muy bueno. Aquí la recomendación que yo voy a hacer cuando entregue, bueno, ya voy a entregar sí, el bastón de mando en el movimiento, ya dentro de un mes, menos, ya como 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento. Ya me quedo nada más pues terminando, o sea, todas las acciones y obras del gobierno, pero una de las recomendaciones que las tengo que hacer porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, es lo más seguro, pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura, que no se pare la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y produce bienestar. Es como montar la bicicleta, no dejar de pedalear. Si ya se terminó el tren Maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿por qué no el tren desde Coatzacoalcos a Veracruz? Y luego, ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no el tren de la Ciudad de México a Querétaro y a San Luis y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa, hasta la frontera? Estoy hablando de los trenes, porque hacen falta trenes de pasajeros, trenes de carga, es inversión pública, se generan muchos empleos. Lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético, ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería. Sí, desde luego seguir invirtiendo en energías renovables, a ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica, que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina los neoliberales, y muchas otras cosas, el plan Sonora, y aquí los planes para estos estados, todos.
tienen muchísimas posibilidades para seguir creciendo con bienestar, progreso con justicia. Entonces, sí, seguir adelante, ¿no? Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, algunos analistas y economistas financieros en Wall Street y también en Shanghái piensan que en los primeros 10 años en que se empiece a funcionar tanto el Tren Maya como el corredor interoceánico, pudiera contribuir a generar un Producto Interno Bruto entre el 3 y el 5% de lo que se tiene en la actualidad. Me gustaría conocer su opinión al respecto, si considera que pudiera ser factible que este crecimiento del Producto Interno Bruto se acelere con estos dos proyectos. Gracias. Sí, con esos dos proyectos y con la situación muy favorable para México, porque se están llevando a cabo reacomodos en el mercado mundial. Ya en el caso del gobierno de Estados Unidos y los inversionistas de Estados Unidos están muy dispuestos a fortalecer la economía e integrar la economía de América del Norte, no depender de Asia, o depender lo menos posible de Asia. Entonces se están moviendo y se está invirtiendo más en México. En el primer semestre fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces sigue llegando inversión extranjera. Y nosotros coincidimos de que es fundamental la integración económica en América y nos complementamos. Y no solo eso, no solo pensar en América del Norte, eso ya está, ya se echó a andar y eso va a ayudar mucho. Fíjense, hay en primer lugar en disminución de pobreza, Chiapas, es interesante. Segundo lugar, Baja California. Tercer lugar, Chihuahua. Cuarto lugar, Tabasco. Ya después siguen todos los del sur-sureste. Entonces, ¿por qué Baja California y Chihuahua? Ahí hay pues la ventaja de la inversión fronteriza y también nosotros hemos aplicado una política fiscal favorable para toda la frontera. Pagan la mitad del IVA, pagan la mitad del impuesto sobre la renta y aumentó al doble el salario mínimo desde el primer año. Salario mínimo en la frontera es mayor al salario mínimo promedio a nivel nacional. Entonces, sí va a seguir habiendo crecimiento. O sea, es por lo que se está haciendo en el sur-sureste, pero también por la integración que se va a seguir dando. Va a seguir llegando inversión foránea y yo lo que estoy proponiendo es que no solo nos quedemos en consolidar el mercado y la actividad económica en América del Norte, sino que se busque la integración de todo el continente americano.
ya no lo vamos a ver nosotros, pero sí estoy insistiendo en que haya planeación y que se esté pensando en América, en su desarrollo integral para mediano y largo plazo. Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países de el Pacífico y de Asia, y me invitó, y vamos a tener una reunión bilateral. Vamos a hablar de este tema. Esto va a ser del 15 al 17 de noviembre. Y voy a insistir, él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento accesible, créditos baratos, y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha, en práctica, un plan para toda la América, un plan de desarrollo, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso cuando el presidente Kennedy. Se necesita apoyar a todos los países de América Latina, del Caribe, un plan que podemos llevar a cabo para atender a los pueblos, para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, que haya justicia en todos los pueblos, y también para enfrentar la violencia, todo esto que preocupa mucho. Ya está demostrado que lo mejor es el desarrollo, lo mejor es el crecimiento con bienestar. Entonces, sí se puede lograr este acuerdo entre todos, sin excluir a nadie. Es así parecido a lo que hizo el presidente Kennedy, nada más que en aquel entonces, por cuestiones políticas, ideológicas, no se incluyó a 2 o 3 países. Ahora la propuesta es todos. Y sí, por ejemplo, en ese entonces no se incluyó a Cuba. Y se tiene que buscar que todos los países participen, que todos participemos y nos complementamos. Se convierte América en la región más fuerte, más importante del mundo. Es lo que permitió en un tiempo el auge de Europa, que primero fue la Comunidad Europea y luego ya la Unión Europea. Eso para América, para toda América. Y hacia adelante, hacia el futuro, las nuevas generaciones tendrían garantías de trabajo, de bienestar,
ser felices en sus pueblos, Presidente, en nuestra América. ¿esta reunión va a ser virtual? ¿Va usted a asistir? No, va a ser presencial. ¿Y dónde va a ser? En San Francisco. En San Francisco. Bien. Eso es. Y finalmente, señor presidente, Todavía falta mucho, o sea, es hasta noviembre. y finalmente, señor presidente, ahora que usted va a tener oportunidad de reunirse con su homólogo en Colombia y van a platicar de este tema de las drogas, quisiera conocer si nos pudiera adelantar, por favor, algo de lo que se va a tratar, si va a haber algún tipo de cooperación entre estas dos naciones para contribuir al cese del narcotráfico y sobre todo ayudar a las y los jóvenes con algunos de los programas o compartirles esta experiencia en México para hacer alguna especie de copia social. Eso sería todo. Gracias. Eso es lo básico en nuestra propuesta. Nosotros podemos acreditar que si se atienden las causas se puede aminorar la violencia, que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia solo con la violencia. Y nosotros estamos ayudando en algunos países para que la gente tenga posibilidad de trabajo y se arraigue en sus pueblos, que no tenga necesidad ni de emigrar ni de tomar el camino de las conductas antisociales, sobre todo la atención a los jóvenes. Y se puede lograr. Ya, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo, que no enganchen a los jóvenes y que no los conviertan en delincuentes. Pero eso requiere de mucha atención a los jóvenes, estudio, garantizar las posibilidades de estudio, requiere que se les garantice el derecho al trabajo y requiere también de mucha labor de concientización acerca de que se puede ser feliz sin estar pensando solo en lo material.